Bien, señor secretario, va a dar Lectura de la cuenta. lectura de la cuenta, por favor. Las actas anteriores se dan por aprobadas, por supuesto. Presidente, se ha recibido oficio del presidente de la República por el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifa de peaje correspondiente al uso de distintas autopistas. Una indicación e informe financiero para el proyecto antes referido. En tercer lugar, un proyecto iniciado en moción de la diputada señora Astudillo y Plasencia y de los diputados señores Araya, don Jaime, Araya, don Cristian, Ibáñez, Leiva, Longton, Vidosevich y Videla, que modifica diversos cuerpos legales para exigir el porte de permiso especial para conductores de motocicletas en caso que indique y sanciona su incumplimiento. Otro proyecto iniciado en moción de los diputados señores von Minenbruck, Alessandri, Bobadilla, Coloma, Cornejo, Donoso, Fuensalida, Lavé y Zulantay, y de la diputada señora Romero, doña Natalia, que modifica la ley de tránsito para aumentar las penas por obtener licencia de conducir falsa o conducir vehículos con placa patente oculta, alterada o difícil de identificar. Solicitud de audiencia del presidente nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad del MOP, Anatravial MOP, para dar a conocer su visión en la Ley de Presupuesto 2023 en lo que concierne a la Dirección de Vialidad y Ministerio de Obras Públicas, ya que no se condice lo presentado a Hacienda por el Ministerio con lo presentado al Parlamento. Un oficio de la alcaldesa de Chonchi, señora Paola Mancilla, solicitando a la Comisión pida cuenta a las autoridades regionales sobre los planes de inversión comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas, destinados al ensanche o habilitación de bermas para estacionamiento de los vehículos que esperan el transbordo hacia la isla Lemuy, dotar de mayor capacidad de estacionamiento, operación del terminal de transbordo de Balseo de Huilla y otras acciones de mitigación de los problemas que se producen en el lugar. Las excusas del presidente del directorio de Empresas Ferrocarril del Estado, quienes por razones de agenda no podrá participar en la sesión del día de hoy. Y por último, carta a los diputados Bobadilla, Coloma y Leal solicitando citar al ministro de Obras Públicas con el objeto de que exponga sobre la situación que afecta al rubro de la construcción en relación a lo denunciado por la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela, quien señala que debido a la situación financiera provocada por retrasos y morosidades en el pago provenientes del Estado de Chile, ha tenido que declararse en quiebra, afectando el término de obras que quedarán inconclusas y provocando la cesantía de aproximadamente 2.500 trabajadores. Además, informe cuál es la situación actual y futura del rubro de la construcción en contrato del Estado con particulares y las medidas que se implementarán. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, mencionar que a la solicitud del diputado Bobadilla, la siguiente sesión que tenemos es la del día 8 de noviembre, día martes 8, donde está citado el señor ministro de Transportes, además del presidente del directorio de Ferrocarriles del Estado. Por tanto, me gustaría sugerirles que podamos citar de manera especial para el lunes 7 de noviembre tenemos sala y sesión Hacienda. Podríamos tener una sesión especial para tratar solo de la temática referida a la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela y algunas otras compañías importantes que están en situación compleja. Tenemos también una solicitud o varias solicitudes de capítulos regionales y también del Directorio Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción que están pendientes, de tal modo que les sugeriría podamos adoptar el acuerdo de tener una sola sesión para tratar exclusivamente esos temas. Escuchamos al ministro, escuchamos en este caso al gremio empresarial, y de esta forma optimizamos mejor el tiempo, porque si no vamos a estar mezclando situaciones distintas y vamos a estar con tiempos muy acotados para poder dar discusiones que son importantes. Diputado Bobadilla, luego el diputado Castro. Sí, presidente. Bueno, durante el fin de semana nos enteramos que definitivamente la empresa Claro Vicuña dejaba de operar y con ello, presidente, dejaba abandonados muchos proyectos emblemáticos a lo largo del país, particularmente en la provincia de Concepción, el puente bicentenario de la comuna de Concepción, que ya lleva 10 años en construcción. Este proyecto ha quedado detenido producto de la situación que afecta a esta empresa. Pero no solo ese, presidente, sino que también el eje Colón, que es un proyecto que está bajo la administración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, queda detenido.
el hospital de Curanilahue, lo mismo. Y así muchas otras obras a lo largo del país que van a quedar en suspenso y no sabemos por cuánto tiempo. Por eso, presidente, usted es testigo que yo tuve una comunicación telefónica con usted para solicitarle la presencia del ministro el día de hoy para que pudiera asumir esta situación y dar respuesta a muchas inquietudes que tenemos los diputados que estamos representando a estas zonas donde estos proyectos van a quedar detenidos. Porque, presidente, si esto le ocurre a una gran empresa como es Claro Vicuña, yo me pregunto qué pasa o qué está pasando con empresas de menor tamaño. Yo creo que hay muchas que ya quebraron, hay muchas que ya no están en operación por el incumplimiento, como así lo ha reconocido el ministro, entre otras cosas, en los tiempos de cursar los estados de pago, que son demasiado prolongados, y por otro lado, por la burocracia que existe ya en el Ministerio de Obras Públicas. Y en esa línea, presidente, yo le solicitaría expresamente que tengamos una sesión especial donde el ministro no nos venga a dar cuenta del diagnóstico, sino que nos venga a informar a esta comisión cuáles son las medidas correctivas que el ministerio va a aplicar para que este tipo de situaciones no se sigan dando en el transcurso del tiempo, porque creemos que de diagnóstico tenemos más que suficiente. Lo que necesitamos son soluciones. Y lo que necesitamos, presidente, que no se nos venga a decir de que esto se arrastra de los gobiernos anteriores. Eso ya lo conocemos, que no es una situación nueva, que viene desde hace muchos años. Lo que esperamos que el ministro nos dé a conocer en forma explícita cómo vamos a corregir esta situación, de tal manera de que tengamos a la brevedad posible la reanudación de estos proyectos que implican oportunidades de trabajo y solución a problemas que tenemos en las regiones desde hace ya mucho tiempo. Los problemas de congestión no solo se dan en Santiago, los problemas de falta de infraestructura no solo se dan en la región metropolitana, sino que en todas las regiones del país. Y lo que llama la atención, presidente, es que cuando ocurren situaciones como esta en la región metropolitana, las soluciones son muy rápidas. No es lo mismo cuando ocurren situaciones similares en regiones. Por eso, presidente, yo le solicito que convoquemos al ministro en forma presencial, de tal manera de que nos venga a informar cómo se van a resolver los problemas que hoy día tenemos por el incumplimiento del ministerio en el pago de los estados de pago, valga la redundancia, o los estados de avance de las obras, y cómo vamos a corregir la burocracia interna en este ministerio que sin duda no son nuevas. Resumo. Invitar al ministro en carácter presencial y que nos venga a dar a conocer las soluciones más que el diagnóstico, porque el diagnóstico todos los diputados lo tenemos claro. Gracias, diputado Badilla. Le doy la palabra al diputado Castro, primero, que le había solicitado. Luego el diputado Leal. ¿Es sobre la cuenta también? ¿Sobre el punto? Y luego le hago una propuesta de fechas distintas que yo creo que les va a convencer más. Gracias, Diputado presidente. Sí, yo creo que el día 7, lo digo por ya haber vivido no una vez, sino que varias veces la situación, nosotros estaríamos votando la Cámara. Por lo tanto, no creo que se dé rápidamente esa votación, o no creo que sea algo generalmente cuando aparece una nueva mesa, después van a hacer punto de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que sea bueno fijar para ese día la sesión. Eso, gracias. Presidente, sobre la cuenta. Respecto a No, le decía que me suma a las palabras del diputado Badilla. Yo conozco más de cerca el tema Seremi de Obras Públicas, 4 años. Sé los nudos que hay, y lo que me preocupa, sí, es que escuché al ministro manifestar en los medios de comunicación que habían hecho una invitación a la empresa a buscar soluciones, lo dijo en todos los medios, y que no había acudido a esos llamados. Sin embargo, hoy día se ha borrado un reportaje ex ante, dice que hay registradas 9 reuniones por ley del lobby.
con el ministro, con el subsecretario y con su autoridad respecto de los contratos que tenía la empresa. Por lo tanto, me parece grave que el ministro falte la verdad ante el país, cuando diga que no ocurrió, hay 9 audiencias por lobby registradas. Entonces, creo que es fundamental que venga a dar estas explicaciones acá a la comisión para que se aclare, porque lo que hemos dicho por escrito, yo lo dije en sesiones, es que el tema es, yo sé que son muchos los problemas, pero lo que las empresas en general, pequeñas, medianas, reclaman, lo que reclaman es que las obras que se adjudicaron hace un año o un año y medio, fue a un valor y hoy día es un valor, está duplicado. Entonces, lo que se requiere es un reajuste retroactivo y eso requiere ley. Pero sin embargo, al ministro le hemos pedido que ingrese el proyecto de ley hace meses y no ingresa el proyecto de ley. Entonces, hoy día que hay un tema mediático, se están activando. El ministro hoy día está en Concepción, pese a haber estado invitado acá, pero más importante parece ir a Concepción que estar acá. Me gustaría, presidente, que la invitación que se le cursara nuevamente, y lo digo con respeto, que no soy parte de esta comisión, es que se le invitara, pero para que traiga las respuestas concretas y si hay proyecto de ley, ¿cuándo lo va a ingresar? Eso. Gracias, diputado. Recojo la inquietud. Efectivamente, el diputado Badilla, tuvimos una conversación por teléfono el día sábado temprano respecto a este tema que es relevante. Hay obras que están en estado de abandono en varias regiones. En la región de los lagos también tenemos algunas que son bien significativas y en otras partes del país. Hay una situación financiera además que es compleja en otro tipo de empresas de distintos tamaños vinculadas a las obras de infraestructura. No todas tienen contratos con el Ministerio de Obras Públicas, algunas tienen que ver con la División de Infraestructura del Ministerio de Salud, otra con la División de Infraestructura de Educación, en vivienda, etcétera. De tal modo que, imagino yo, el Ministro de Obras Públicas podrá responder por los contratos que están adjudicados dentro del Ministerio de Obras Públicas, no por otro tipo de obras, lo que tenga que ver con calles o cosas así. Eso es, intuyo yo, Serviu, por lo tanto es otro el mandante. Y en atención a la importancia de este tema y entendiendo que la próxima semana es distrital, la próxima sesión es el día martes 8 de noviembre, lo que puedo hacer, y el 15 tenemos sala de corrido por el tema de presupuesto, es solo sala, claro. Entonces, cambiamos el orden de las invitaciones. Lo que teníamos comprometido para ferrocarriles y transporte lo dejamos para la sesión del 22 de noviembre y adelantamos para el día 8 lo correspondiente a obras públicas y extendemos también la invitación a la Cámara Chilena de la Construcción, pero eso sí, habían solicitudes de distintos capítulos y yo le pediría a la Cámara Chilena que se organicen, se pongan de acuerdo y venga una sola delegación porque no podemos estar recibiendo a cada región, además que son temáticas parecidas y por algo tienen una representación nacional también. Así es que sería una invitación al directorio a nivel nacional con la explicación de que recojan, digamos, las inquietudes de sus respectivas regiones. ¿Les parece entonces que tomemos ese acuerdo, de que generemos la invitación? El ministro además ha sido enfático en las ocasiones anteriores de que la próxima sí que viene presencialmente, así que eso se lo doy por descontado. Presidente, sí. que la invitación sea explícita. Por supuesto, sí. No, sí, eso, pierda cuidado que así se va a hacer, sí. De hecho, las anteriores han sido explícitas también. ¿Acordamos eso entonces? Acordado. Perfecto, acordado. Nada más sobre la cuenta. El presidente, sí. Sobre la cuenta, sí, para pasar al varios y... Porque tengo palabras tomadas de otros diputados en el varios. Usted ya habló de diputados. Dejémoslo en varios, presidente. Dejémoslo ya. Y apúnteme. Ya. Diputado Razón, sobre la cuenta. Una duda, sí, que está entre ser varios y entre lo que se acaba de plantear. Nosotros podemos oficiar a la Superintendencia de Insolvencia y reorganización, ex superintendencia, es que ya no se llama así, tiene otro nombre ahora, pero sí. Y pedirle efectivamente cuántas empresas que tienen contratos con el Estado han pedido la quiebra en el último año, por ejemplo, y así podríamos tener también una noción de lo que decía el diputado Bobadilla, que no solamente las empresas grandes están colapsando, sino que probablemente muchas chicas, y eso en el último año, en el último año, yo creo, no sé qué opinan. Yo para aterrizarlo. Estoy de acuerdo, sin embargo yo dificulto que nos respondan un oficio de aquí a esa fecha. Normalmente se demoran más, entonces quizás hacemos ese oficio, tomamos el acuerdo, pero además pidan la información por su cuenta para que sea más rápido, porque si el oficio nos pueden responder en 30 días. Entonces, claro.
Perfecto, ¿acordamos eso también? Acordado. Pasamos al varios. Diputada Emilia Nullado había solicitado la palabra. Diputado Mauro González, diputado Camaño también después del diputado González. Presidente, yo quiero Ya. reiterar a petición de las organizaciones de San Juan de la Costa que ellos plantearon al subsecretario y al señor ministro de Transporte el poder disponer prontamente de recursos para que puedan transportar a aquellas familias que no tienen hoy día el servicio de transporte, dado que el 15 de septiembre falleció una madre y a raíz de que el bus se fue hacia el barranco y por lo tanto también todavía siguen muchas personas afectadas de salud. Y ellos dicen de qué manera se podrá activar el seguro para cada una de ellas, pero también lo importante que ellos plantean que son dos rutas las que debieran hacerse, una que va desde el cruce de Loma de la Piedra a Quimei, después Popoén a Alto de Puninquil, posteriormente de Popoén a Quilloimo, Liucura, y también pasando por la municipalidad de San Juan de la Costa y llegando hacia la Feria Libre de Rahue de Osorno. Y al regreso ellos también plantean su horario que consideran a las 16 horas. Y un segundo bus que hace otra ruta que va desde Cuinco a Huacamapu, Puninque, Alto de Cuinco, Los Guayes, Puente Tierra, Lumaco, y que también llega a la Feria de Rahue y un regreso de igual manera de las 16 horas. Este bus que tuvo el accidente transportaba a todas aquellas familias en una ruta muy extensa, un solo bus, y finalmente terminó con este accidente grave y por lo tanto ellos lo que requieren es que aparte del recurso del próximo año que se garantice, pero ellos se quedaron sin la movilización ahora, por lo tanto el mes de fines de octubre, noviembre, diciembre, tal vez enero, febrero, marzo, cuando se licita el nuevo que se va a demorar. Entonces, por lo tanto, solicitan que de forma transitoria y por la vía de emergencia se puedan buscar este presupuesto que es tan necesario para ello. Gracias, diputada Nullado. Le vamos a pedir al subsecretario luego que pueda también dar respuesta a su solicitud. ¿Le parece que el subsecretario pueda responderle en esta instancia o generar un oficio de todas formas? Yo creo que es mejor que respondan ya que está acá y así nos ahorramos el papeleo. Bien, lo hacemos de esa forma entonces. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Un gusto saludar a todos los colegas. Presidente, he recibido de la señora Maribel Yáñez antecedentes de una denuncia grave que le ha provocado perjuicios a ella, a su familia, no solamente en lo económico, sino que también en la salud. Y es sobre un delito. Ella señala que en el 2019 su vehículo 0 kilómetros fue clonado, situación que denunció la Fiscalía, hubo investigación, hubo un dictamen que señala que el vehículo de ella es el verdadero. Es más, se instruyó al departamento respectivo de Carabineros el encargo del vehículo que estaría circulando en la región metropolitana y que podría ser adulterado o producto de algún delito también para su fiscalización y retiro de circulación. A la señora Maribel le han llegado cobros de peajes por parte de las concesionarias y como la deuda es muy alta no ha podido pagar, también lo que implica que no ha podido pagar su permiso de circulación. Lo que hoy le pasa a la señora Maribel, presidente, le ha ocurrido a muchas personas que obviamente viven una pesadilla con esta situación, con este delito. ¿Cuál es la clonación de placas patentes? Por lo tanto, presidente, yo quiero hacer 3 peticiones hoy día en esta comisión. Uno, oficiar al Ministerio de Transporte y también al Ministerio de Obras Públicas si tienen algún tipo de iniciativa con urgencia para abordar esta situación de la clonación de vehículos y sobre todo la regulación de responsabilidad de la víctima. La otra petición, presidente, tiene que ver con revisar, que el Ejecutivo pueda revisar una moción que se presentó en el presente año, que está en esta comisión, que es el boletín 14798,
Y es una moción independiente de los parlamentarios que presentaron la moción, pero es una moción que tiene relación con la responsabilidad de víctimas, que regula esta responsabilidad de víctimas en el caso de clonación de vehículos. Y la tercera petición es, presidente, solicitar, oficiar al Ministerio Público, si es posible, saber la cantidad de denuncias que existen en los últimos 3 años y que están vinculadas a los vehículos clonados. Eso, presidente, si es posible que la comisión así lo pueda aprobar. Gracias, diputado González. ¿Le parece a la comisión general todo aquello? Perfecto, aprobado. Diputado Camaño, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero oficiar el día de hoy a la Seremi de Obras Públicas de la región y también al director de Vialidad de la región de Ñuble para que nos informen respecto a los planes y programas que existen actualmente para implementar la bichofita, o más conocida como matapolvo, en los distintos caminos rurales que tenemos en nuestra región, dado que la región de Ñuble solamente tiene un bajo porcentaje de caminos pavimentados. Recordar que un 72% de los caminos está sin pavimentar, por tanto, para nosotros es súper importante saber cuáles son los planes que se tienen y se están manejando y también cuándo van a aplicar el matapolvo. Esto se genera una problemática muy grande que todos los años estamos viendo y nosotros en el territorio también, la ciudadanía nos informa en relación a lo que vamos a enfrentar ahora en el verano por el polvo en suspensión y todo lo que tiene que ver con esto que lamentablemente los sectores rurales están afectándose. Así que eso es lo que el día de hoy me gustaría informar, presidente, y cuanto antes también, mediante la comisión, informar que no hemos recibido todavía respuestas de la Seremía en relación a los distintos oficios que hemos enviado, también para aplicar esa... Perfecto, diputado Camaño. ¿Hay acuerdo para esa solicitud? Y le sugeriría que podamos reiterar algunos oficios. Si usted tiene ese listado, acercarlo a la Secretaría para hacer la reiteración Sí, correspondiente. y también quiero hacer una consulta, presidente, en relación a los oficios que nosotros enviamos desde la comisión. No quedan registro como oficios nuestros en nuestro pupitre o nuestra pupitre digital, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No quedan. Ya, perfecto. Sí, ya, diferentes sí, a los que porque, haces en la sí, sala. sí, Sí. ya, pero de todas maneras igual Sí. no tengo en este momento los oficios que hemos enviado, pero bueno, se lo haremos Sí, llegar. sería importante también a la Secretaría que se reiteraran todos los oficios que nos han sido respondidos. Sí, pasado la fecha que corresponde. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado Camaño? Acordado. Diputado Badilla, justo usted tiene la palabra ahora, así que ocúpela con sabiduría. Sí, presidente, dos cosas sobre el tema. Es que yo creo que esto de reiterar y reiterar los oficios y no pasa absolutamente nada, yo creo que debiéramos tomar alguna determinación un poco más drástica en la comisión, por decirlo de alguna forma. Aquí circulan ministros y circulan subsecretarios que se comprometen a responder oficios y no pasa absolutamente nada. Yo comparto lo que ha planteado el diputado Camaño y yo creo que debiéramos no solo solicitar, sino que manifestar nuestra molestia como comisión por no recibir respuestas oportunas a los requerimientos de esta comisión. Yo le solicitaría que agregáramos ese párrafo o ese sentir ya de la comisión, porque yo creo que todos hemos solicitado oficio y no tenemos respuesta. Estoy de acuerdo con usted. Lo hacemos de esa forma entonces, haciendo ver molestia por la no respuesta reiterada. Sí, presidente, y ahora voy al punto que quería plantear. No, dos por uno, ya. Presidente, que dice relación con algo parecido. Esta inquietud la hemos planteado en reiteradas oportunidades con el diputado Camaño. Y hemos solicitado que se oficie al ministro. No solo no se nos responde estos oficios de acuerdo a la formalidad que requiere, sino que nos informamos a través de la prensa. Creo que eso no corresponde, presidente. Y me refiero a lo siguiente. En reiteradas oportunidades hemos planteado la situación del peaje de la ruta Ilitata que une la región de Ñuble con la región del Biobío. El alto valor que se cobra es el peaje más caro de Chile y es la ruta más insegura de Chile.
estamos del orden de ya 5.000 pesos en este peaje, por alrededor de 80 kilómetros. Y lo hemos pedido a lo menos en 2 oportunidades que lo certifiqué recién con la Secretaría, a través de oficio, que se rebaje y que se suban los estándares de seguridad en esta ruta. No, gracias. No. Sí. Solo, diputado Badilla, le hago una consulta. Presidente, Es que termino. preguntarle algo. No, termino. Hoy día nos responde a través de los medios de comunicación o las redes sociales el ministro, cosa que me alegro, pero no comparto la forma, que este peaje se va a rebajar. Pero es que eso lo dijo acá. No físicamente. Presidente, déjeme terminar, por favor. El ministro lo informa públicamente de que se va a rebajar a la mitad, que va a ser un valor equivalente a la ruta de Cabrero, cosa que me alegro, pero lo que no comparto, presidente, es la informalidad con que está actuando este ministro y este ministerio en particular. Solo quería dejar constancia de eso, presidente. Gracias, diputado. Solo recordar que entiendo la semana pasada cuando el ministro estuvo participando en la comisión, de manera virtual, por cierto, se le hizo esta misma consulta y él ya en esa oportunidad señaló que en la nueva licitación de la ruta iba a ir incorporada esta mejora tanto en la tarifa como también en los estándares de seguridad. Entonces, sí ha dado respuesta a la comisión, pero no, pero para hacer ese alcance, digamos, lo dijo acá. Estaba presente también. Bueno, diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. En la cuenta usted señaló que vamos a invitar para el 22 de noviembre a la gente de EFE. Sí. Y yo incluyendo las filiales. Perfecto. Hace varios meses atrás, antes que entráramos en las votaciones que no han tenido quizás con menos opción de recibir audiencia durante las comisiones, yo había solicitado la posibilidad de invitar al alcalde de Paine, ya que en Paine, estoy seguro el diputado y la raza piensa lo mismo, tenemos un problema que es grave, que es que el principal acceso a la comuna es un paso que según que se debía construir para el tren Estación Central Rancagua, ¿ya? Y entre F y el MOP se han peloteado, perdón el castellano, la responsabilidad. Y el problema es que hoy día en las horas puntas pasa un tren cada 8, 10, 9 minutos y tienen que todas las veces cortar 2 minutos antes el paso y abrirlo 1 minuto y medio después de la pasada del tren, con lo cual se generan tacos kilométricos en Paine. Entonces me gustaría ver la opción de que podamos recibir al alcalde 10 minutos o al inicio de esa sesión o en una sesión extraordinaria el lunes 21 o ojalá antes de que venga F para poder, nos quiere transmitir cuál es el problema que tiene la comuna. Aquí se ha avanzado con el MOP, ya están los diseños y todo, pero ahora falta que F priorice los recursos. Entonces necesitamos aclarar y para eso me gustaría que antes de que la presencia de F pudiese exponer máximo 10 minutos el alcalde de Paine el problema que tiene con el cruce. Yo sugeriría que lo dejáramos para el mismo día, en ese espacio de tiempo, no más de eso para que nos dé el tiempo. Y si, señor secretario, si tenemos solicitudes de audiencia que tengan relación con la materia ferroviaria, poder incorporarlos también 10 minutos. Y si no tenemos, diputadas, diputados también podrían acercar alguna solicitud con criterio, por favor, para no llenarnos, para no tener 20 invitados al mismo tiempo, pero sí podemos dar el espacio de manera, digamos, restringida en el uso del tiempo para que se puedan exponer algunas necesidades vinculadas a la materia. ¿Lo hacemos de esa manera entonces? Se agradece y yo... se agradece y quizá va a ser el proyecto de tren más grande de los que van a exponer F, es el tren Santiago-Melipilla. Y lo de Curacaví. No, es la ruta, no la voy a meter esta vez, ya lo metí el tema de la ruta 68. Ya el ministro espero que haya tomado nota, porque eso es un tema de diseño del MOP. Pero respecto de F propiamente tal, tenemos el problema en Paine y el estado o el cronograma de la obra del tren Santiago-Melipilla. Sí. Me gustaría quizás 5 minutos del alcalde a cargo del Maipo que pueda exponer el problema y para que se aproveche también en el momento de responder. No hay inconveniente en muchas aquello. Gracias, tenemos todavía tiempo, esto es para el 22 de noviembre, por lo tanto todavía hay espacio como para que puedan indagar respecto si hay necesidades vinculadas a ferrocarriles para que puedan ser contestadas ese día
y que la presentación de EFE incluya, digamos, una mirada más nacional y no únicamente uno o dos proyectos emblemáticos. Bien, cerramos entonces con el varios. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. En primer lugar, mensaje en tercer trámite constitucional que regula las aplicaciones de transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten. Esto es boletín 11.934-15, donde esta comisión tendrá que votar si se pronuncia sobre recomendar la aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas desde el Senado. Esto es artículo 120 del reglamento en curso. Y en segundo lugar, vamos a revisar una moción que prohíbe y sanciona el tránsito y circulación de vehículos motorizados en el borde costero del territorio nacional, con las excepciones de INDICA. ¿Qué se indica? Para ambos efectos está convidado a esta comisión el señor Cristóbal Pineda, subsecretario de Transportes, y para el segundo punto de la tabla, doña Daniela Manusevich, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, y el señor Cristóbal Correa Yunis, asesor legislativo. Procedemos entonces a votar el tercer trámite. Sí, algunos estábamos revisando el cajón de los recuerdos. Y hay algunas ideas buenas ahí. Sí, vamos a... ¿Alguien desea decir algo antes de que pasemos a la votación? Subsecretario, dale la palabra para que pueda también exponer el parecer del ministerio, por favor. Gracias, presidente. Sí, la última sesión algo pudimos expresar como ministerio también desde el Ejecutivo, pero en términos muy generales este proyecto ha tenido variadas modificaciones en el tiempo. Es un proyecto del año 2018 y antes de eso hubo otro proyecto en 2014 que también intentó regular lo que son las plataformas de transporte, la EAT. Ha sido una discusión larga y como dije el proyecto ha mutado en el tiempo. Pero nosotros creemos que durante las sesiones que tuvimos... Subsecretario, le pido que nos reunamos para poder escuchar, porque después no perdemos. Sí. Tercer trámite. Estamos hablando de aplicaciones. Aplicaciones de transporte. Sí. Nosotros creemos que las indicaciones que se incorporaron en el Senado apuntan justamente a lo que nosotros creemos que hay que regular. Que por un lado, estas plataformas, dado la necesidad que está instalada entre la ciudadanía y el uso que la misma ciudadanía le da y el valor, justamente tienen que regularse porque prestan un servicio que es innegable, pero por otro lado, hoy día están en la más absoluta irregularidad, sin ningún tipo de condición, donde el ministerio no pone ningún tipo de condición a la operación. Y ciertamente hablando de transporte de pasajeros tenemos que estar presentes como Estado. Y el proyecto justamente impone ciertas condiciones que nosotros hemos tratado de igualar la cancha en ese sentido con respecto a lo que son los taxis colectivos. De hecho, explícitamente el proyecto incorpora vía reglamento la obligación, los taxis básicos. Taxis básicos, okay. Sí, perdón. Taxis básicos. Incorpora justamente que las condiciones de operación tienen que ser a lo menos las mismas que la de los taxis básicos y en antigüedad a lo más las mismas antigüedades que los taxis básicos. Entonces, apunta justamente a igualar las condiciones de operación frente también a la creación de registros, de tal manera que sepamos cuáles son estas empresas, que sepamos cuáles son los vehículos que están inscritos, que sepamos también cuáles son los conductores que operan dentro de esa plataforma. Se le exige también a los conductores licencia profesional, entendiendo que estamos hablando de transporte de pasajeros, por lo tanto hay una exigencia de tipo normativa que tienen que tener estos conductores de cómo es el servicio a los pasajeros, el trato y la calidad de servicio también. Entonces, si bien entendemos que por un lado las críticas son variadas, por el lado de los gremios de los taxis básicos indican que no serían las mismas condiciones, cosa que nosotros estamos en desacuerdo, que explícitamente el proyecto lo incorpora, y por el lado de las plataformas se indica que estarían perdiendo flexibilidad, que es una de las características que tiene esta plataforma, pero creemos que justamente esa pérdida de flexibilidad tiene que ser a cambio de una regulación desde el Estado, una regulación desde el Ministerio y que apunte al centro que son los usuarios. Nuestra recomendación es aprobar los cambios que introdujo el Senado. Creemos que apunta a lo que nosotros buscamos como Ministerio y como Gobierno en términos más generales. Así que nuestra invitación, si lo tienen a bien en esta comisión, es aprobar los cambios que introdujo el Senado. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Entonces, si nadie tiene nada más que agregar, pasamos.
Por favor, diputada. Porque este es el mismo proyecto que la otra vez señalábamos de que solamente se iba a poder ingresar el informe que nos había dicho el abogado secretario, el de las aplicaciones. Es correcto, tercer trámite donde nosotros nos pronunciamos sobre el sentido y alcance de las modificaciones. Es cierto, sí, ya, para no confundirme. Sí. Porque igual es importante, si bien el señor subsecretario solicita que ésta se apruebe, pero de igual manera nosotros tuvimos aquí la oportunidad de escuchar a los representantes de los taxistas básicos y donde ellos solicitaban ver la posibilidad que esta vaya a una comisión mixta y donde también en esa oportunidad, estando el señor subsecretario vía telemática, se esperaba que se haya generado este diálogo con ellos. Yo no sé, por su intermedio, presidente, si se habrá o no llevado a cabo las reuniones con los dirigentes de los taxis, con el ejecutivo. Esa es una pregunta que tengo para el ejecutivo, porque nosotros acordamos de que ojalá eso se podría haber realizado, porque entendiendo que solamente no íbamos a votar, sino que más bien el informe debiera ser de carácter, en este caso, negativo, porque debiera llegar a una comisión mixta y donde también este informe negativo permitiría que la sala de la Cámara votaran todos en contra para que se vaya a una mixta. Y en esa comisión mixta, el Ejecutivo pudiera además incorporar lo que ha señalado. Me imagino que la discrepancia entre los representantes de la Cámara, los diputados o diputadas y del Senado, permitieran ver esta posibilidad para que nadie quede hoy día molesto, porque también los representantes de taxi, ellos dicen de que no les parece justo como está actualmente aprobado este proyecto. Entonces, para evitar todo este tipo de problemas y solucionarlos, creo que también tenemos la oportunidad de que en este caso el Ejecutivo pueda en la comisión mixta tal vez ingresar aquellas indicaciones que se requieren para mejorar este proyecto, porque este es el proyecto que tiene muchos años y muchos parlamentarios, también yo me imagino los más antiguos, le tocó revisar, le tocó hacer indicaciones y fueron los que lo aprobaron. En esto yo no quiero asumir esta responsabilidad. Si bien se ha podido ir avanzando, las aplicaciones no las vamos a eliminar, pero también hay que hacer justicia con la situación que planteaba el subsecretario de que se requiere igualar la cancha en esta competencia. Estamos en una economía de libre mercado, lamentablemente no sé, la responsabilidad del transporte no es hoy día, no lo ha asumido el Estado, sino que estas competencias también que de seguridad a la comunidad a quienes se les transporta, donde también ellos tienen el temor y efectivamente escuchando a la comunidad organizada, ellos dicen nos parece bien los valores, pero también nosotros muchas veces no sabemos que los que conducen son los dueños no del transporte. Para eso se requiere avanzar en legislación que permita a la comunidad transportarse en vehículos que tengan y den la seguridad para que ellos puedan llegar hacia sus diversos hogares. Por lo tanto, yo tengo aquí mi preocupación. He escuchado también a personas de la aplicación, pero mi compromiso está hoy día con los taxistas, que ellos nos están diciendo, nosotros queremos que hoy día no den todas las garantías, sino que queremos llegar a la comisión mixta para poder revisar las discrepancias y para que el ejecutivo actual de este gobierno, no los que han pasado, sean ellos también los que nos indiquen y los que nos consideren en nuestras peticiones, cómo profesionalizar, como lo decía el subsecretario, a los choferes de
de las diversas aplicaciones, como dar seguridad a las personas en el transporte, como apoyar en este caso y tener mayor claridad de cuáles son todas aquellas situaciones que hoy día pueden generar conflictos y en los cuales requerimos que si se va a legislar también tengamos la justicia con todos aquellos y especialmente con los taxistas básicos y con aquellos otros que desarrollan y que esta ha sido también su actividad. Entonces yo creo que sería bueno y por eso me gustaría a lo mejor, presidente, si el subsecretario ha recogido, solamente quiero escuchar cuáles son esas 3 o 4 indicaciones de parte de los representantes de taxi. Gracias, diputada Emilia Nullado. Diputado Cosme Mellado. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de la diputada Emilia Nullado, la reunión que tuvimos aquí hace unos días con la presencia de los taxistas y también de las aplicaciones nos dejó claro que esta situación no quedó zanjada. Todo lo contrario, se habló de la posibilidad de una mesa de trabajo, distintas reuniones con los gremios, y es cierto, todos planteamos de que es necesario el tema de una comisión mixta, y en eso creo que hubo una mayoría de esta propia comisión. Por eso sería interesante escuchar al Ejecutivo, qué es lo que él ha recogido, si es que se han realizado estas reuniones, estas mesas técnicas de trabajo. Los taxistas tienen muchas aprehensiones, las aplicaciones también hay que regularlas de alguna forma, y creo que es importante dar una señal de esta comisión de que no solamente lo recibimos, sino que también se tomarán algunas medidas al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Bobadilla. Al subsecretario. Encuentro que hay una incongruencia entre el artículo 7 y el cuarto transitorio, en el sentido de que en el artículo 7 se establece que será el reglamento respectivo el que fijará la antigüedad, y en el artículo cuarto transitorio fija un plazo. Entonces, allí yo creo que hay una inconsecuencia entre el 7 y el cuarto transitorio. Me gustaría escuchar la opinión del ministro, le iba a decir. No, el subsecretario nomás. Gracias. Antes de darle la palabra al subsecretario Pineda, mencionar que está Mauro González tratando de entrar por segunda vez. Decir que la comisión tiene 2 caminos. Puede no pronunciarse. De hecho, podríamos votar sobre si tenemos que pronunciarnos o no. Esa es una alternativa. La otra es simplemente decir sí, tenemos que pronunciarnos y votamos en ese caso por, digamos, darle el visto bueno a las recomendaciones que emanan del Senado o lo contrario. Así es que mientras le damos la palabra al subsecretario, les encargo que pensemos si es que tenemos que pronunciarnos realmente, si así lo desea la comisión o no. Subsecretario. Gracias, presidente. Con respecto a lo que indicaba la diputada Nullado y también el diputado Mellado, nosotros hemos recogido los planteamientos de los taxistas en estos 7 u 8 meses, no solamente a raíz de este proyecto de ley, sino que en varias otras cosas que también estamos trabajando con ellos. Fundamentalmente lo que nos expresan y su gran temor es que esta regulación no iguale la categoría de las plataformas a lo que ellos hoy día tienen dentro de las condiciones de operación como taxi básico. Y eso es algo que el Senado incorporó explícitamente en el proyecto de ley. Yo quiero recalcar ese punto de que acá la ley mandata que el reglamento imponga las mismas condiciones que los taxis básicos, en condiciones de operación, en las características del vehículo, las antigüedades, la presencia o la obligación de tener licencia de conducir profesional. Entonces, creemos que este proyecto de ley sí iguala las condiciones. Yo creo que ese es el gran punto que ellos manifiestan y que es su gran temor. Nosotros creemos que este proyecto sí lo tiene y iguala ambas cosas, por lo tanto, por eso quisiéramos avanzar en este proyecto de ley fundamentalmente. Hay algunas otras cosas que obviamente como parte de la discusión se dieron y que quedaron tal cual como están hoy día reflejados en este proyecto, que tienen que ver, por ejemplo, con los artículos transitorios de plazos que se dan, que obviamente eso es mucho más subjetivo. Por ejemplo, el plazo que estamos dando para la inscripción de los vehículos o la apertura del registro, el plazo que estamos dando también para la obligación que tienen los conductores de transformarse en conductores profesionales.
ellos quisieran que desde el día 1, por ejemplo, los conductores tuvieran esa obligación. Nosotros creemos que hay que dar un cierto espacio de transición para que eso ocurra, que son 18 meses. El plazo también que está dentro del proyecto de ley del mismo reglamento, que en un principio se había establecido en 6 meses, el Senado lo modificó a 9 meses porque entendemos que hay muchas cosas que se van a jugar en el reglamento. Y ahí es donde nosotros también nos comprometimos en la última comisión a que este reglamento fuera un espacio de discusión, un espacio abierto también con participación de los distintos gremios, no solamente de las plataformas, sino que también de los propios taxistas básicos, que pueden participar en este reglamento que va a regular justamente lo que son las plataformas. Entonces, nosotros creemos que sí están las condiciones para seguir con este proyecto y los temores que ellos tienen que pueden ser legítimos, pero nosotros lo hemos ido atenuando con esta discusión. Y con respecto a lo que decía el diputado Badía, tiene toda la razón. Hay una incongruencia en ese sentido. Nosotros como Ejecutivo introdujimos una indicación para eliminar ese cuarto transitorio, porque no está en concordancia con el artículo 7, se rechazó en la sala, por lo tanto, efectivamente hay una incongruencia porque hoy día las antigüedades están dentro del reglamento y no lo define el proyecto de ley. Y por lo tanto, ahí hay una discrepancia, así que el diputado tiene toda la razón en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Diputada Miriam Ullado. Presidente, yo tengo una inquietud. A mí me gustaría lo más probable me gustaría que tengamos un pronunciamiento respecto a esto, pero lo que creía yo en lo que se había determinado, seguramente se había conversado con los representantes de taxi después de la sesión pasada que tuvimos, subsecretario, por su intermedio, presidente. Y si no es así, ver qué posibilidades se tienen, porque si bien ellos están conectados, yo no sé si ellos tendrán la oportunidad de al menos expresar alguna palabra, ninguna, no están invitados. No, fue el diputado Castro. El diputado Castro fue quien los invitó, está en su derecho, pero no estaba considerado invitaciones para esta sesión. Y si abrimos palabras, tengo que abrirla también para todo el resto del mundo, y si eso no sería justo. Ya fue la oportunidad de expresar opiniones al respecto. Y sobre si el Ministerio de Transporte está dialogando con los sindicatos, con los gremios, una responsabilidad del Ministerio de Transporte, se han comprometido públicamente y tienen que cumplir. Por eso le pregunto por su intermedio al señor subsecretario si lo han hecho o no. Esa era mi pregunta. Por favor, subsecretario. Sí, a ver, gracias, presidente. En primer lugar, hay que aclarar que el gremio de los taxistas básicos es bien diverso. No hay un solo gremio como tal a nivel nacional. Son bastante diversos y son varios. Es un número bien amplio. Como dije antes, nosotros hemos recibido los planteamientos en estos 7 meses. O sea, no es que algo que se nos haya aparecido ahora con este proyecto de ley o que tengamos que discutir en estas 2 semanas que fue la última comisión, sino que lo hemos recibido. Nosotros tenemos los planteamientos de ellos. Lo recogimos también en la última comisión, que han sido lo mismo que nos han presentado antes. Entonces, acá nosotros creemos que justamente el criterio que nosotros presentamos y que está recogido dentro de este proyecto de ley es lo que nosotros queremos impulsar, más allá del planteamiento de ellos, y que nosotros también se lo hemos ido transmitiendo, de despejar esos temores, de igualar la categoría de plataforma a taxis básicos. No es una cosa que lo hayamos encontrado ahora a partir de esta discusión, sino que son discusiones que se han ido dando en el tiempo, y algunas cosas sí las podemos recoger. No todos sus planteamientos obviamente los vamos a poder recoger, porque hay que tratar también de mirar este tema desde el punto de vista de los usuarios, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, no es algo con lo que nos hayamos encontrado en estas 2 semanas. El diálogo ha estado siempre presente con ellos, lo hemos recibido en varias ocasiones, más de una vez a varios de los gremios también, pero nosotros conocemos cuál es el planteamiento, no es algo con lo que nos vayamos a sorprender ahora. Y como dije, en el compromiso para la realización del reglamento, que son 9 meses, también va a estar. Yo creo que ese va a ser un proceso largo, y por eso también quisimos darnos un poco más de tiempo para poder hacer este reglamento de buena forma y de una manera participativa. Entonces, el compromiso con los gremios de taxis, pero también con las plataformas para hacer el reglamento, también va a estar presente por nuestra parte. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Badilla. Bueno, yo siempre confío en la palabra empeñada, ¿ya? Hay que aplicar siempre el principio de buena fe. Yo no tengo por qué poner en duda lo que ha manifestado el subsecretario en relación a que el reglamento
se va a trabajar con los distintos actores. Y ahí especialmente le quiero pedir por su intermedio, presidente, que consideren expresamente a los trabajadores de plataforma, que muchas veces se han sentido desplazados o no considerados. Yo le pediría que en la elaboración del reglamento tengan especial preocupación porque participen activamente los trabajadores de las plataformas y no solo los representantes, en este caso, de las empresas. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Badilla. Entonces, no habiendo más palabras al respecto, les hago la consulta. ¿La comisión se va a pronunciar sobre el sentido y alcance? ¿Sometemos eso a votación? Se va a pronunciar sobre la aceptación o rechazo de los cambios. Es que pero eso es... ¿Se va a pronunciar o no se va a pronunciar? No. Por favor, su micrófono. En relación a la inquietud que acabamos de plantearle al subsecretario en esto de la inconsecuencia que existe entre el séptimo y el cuarto transitorio. A mí me complica eso, ¿ya? Yo estoy por aprobar, pero ese artículo transitorio en particular debiéramos no considerarlo o rechazarlo. Pero no podemos entrar en ese nivel de detalle en esta instancia, ¿o sí? La propuesta es aceptar o rechazar los Claro, cambios. en su conjunto. Nosotros podemos rechazar el artículo cuarto transitorio. Exacto. También. Podemos proponer el rechazo del artículo cuarto transitorio y lo demás que se acoja, que se acepte. Claro, eventualmente. Entonces esa es la vía, entendiendo Si que, seguimos por favor, le rechazándolo, pido atención, esa es la vía en el entendido de que la comisión resuelve pronunciarse sobre el proyecto. Exactamente. Se despacha así Tal como nomás, está. Esa es la pregunta que le planteo a la comisión. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo tengo una duda respecto a la pregunta que nos plantea, porque estamos de acuerdo en que las comisiones en tercer trámite, en estricto rigor, es un meramente orientativo, no tiene ningún efecto práctico. Pero tengo entendido, al menos así ha ocurrido en otras comisiones, que uno vota a favor o en contra de la totalidad de las propuestas. Así en todas las comisiones que me ha tocado, porque lo que sí yo no estoy disponible es para empezar el picoteo, esta sí, esta no, porque ahí nos transformamos en un tercer trámite que constitucionalmente no existe. ¿Ah? Yo creo que es importante aclararlo. Esto de dar como la opinión de la comisión de tercer trámite es algo que empezó recién hace unos 4 años atrás, al menos el primer periodo a mí no me tocó, que es como para pedir la opinión, o más que para pedir la opinión, para que los parlamentarios de la comisión nos hiciéramos una opinión respecto a las modificaciones que venían del Senado. Entonces, yo preferiría, o sea, yo creo que si vamos a tomar una votación de este tema, tiene que ser respecto de la totalidad de los artículos, no del caso a caso. Y lo digo esto pensando en lo que fue la reforma previsional del gobierno anterior, lo que han sido en la Comisión de Trabajo, se discutió reiteradamente el periodo anterior esto, y lo que se acordó era que era todo o nada, era el paquete. Y el problema que tienen votar estas cosas en paquete es que uno está de acuerdo con unas cosas y no con otras. Entonces no es tan blanco y negro. Entonces a mí me complica eso de que la comisión finalmente se pronuncie. Yo creo que esta comisión ha cumplido el objetivo de poder interiorizar a los parlamentarios respecto a de las principales modificaciones que hay respecto a esta ley, y no sé si tenga sentido votar algo que después votemos todos a favor y después en la sala hayan votaciones distintas, entonces quedemos medio incongruentes. Por eso, quizás... Mi opinión es no votar, esa es la persona. No pronunciarnos. Esa es la opinión, diputado. ¿Su opinión también, diputado Cosme Mellado? Diputada Nullado. Perfecto. ¿Usted quiere que votemos sobre lo que dice el Senado? Y en estos casos, Entonces, hay que tomar ¿cómo votaciones. hacemos formalmente? Normalmente nosotros no tenemos diferencia al interior de la UDI, ¿no? Y hoy día no lo vamos a tener. No, es que lo que está planteando el diputado Coloma es de todo sentido. O sea, yo tengo mis dudas de acuerdo a los argumentos que planteamos y coincidimos con el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, yo sugeriría, por su intermedio, diputado, a la estimada diputada Emilia Nullado. Emilia, acojamos no pronunciarnos, ¿ya? De tal manera que
podamos tener la opción, porque si nosotros en la sala podemos hacer algunas correcciones. Y ahí iríamos a mixta, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Ahí tenemos la El instancia. sentido de alcance ya está fijado. O sea, Sí. se va con informe igual. Sí. Entonces, Emilia, Se va con informe. acojamos la sugerencia que nos hace el Me diputado gustaría, Coloma. No nos pronunciamos. me gustaría también conocer la opinión del diputado Irraza, del diputado Ojeda, está el diputado Mauro González, el diputado también Félix Ugueño conectado. Me gustaría que esta fuera una decisión, ojalá unánime, respecto a lo que tenemos. Sí, Unánime, es- pero sí que tomemos, pero Eso- sí que todos opinen. Eso, presidente, yo claro, no entiendo las implicancias prácticas, por qué poner en esa posición a la diputada Nollado de que ojalá, si al final se puede votar y da lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de que sea o no unánime? No, me equivoqué en la palabra. Lo que quería señalar es que me gustaría conocer la opinión de todos los integrantes de la comisión al respecto. Eso. No, lo que dijo fue Sí. ojalá. Ojalá, una expresión de deseo. Ojalá Sí, evidente, Sí. que ojalá todo Sí, sea que siempre no unánime. es un pero- deseo nomás, nada más. No. No requiere Sí, una unidad. sí, lo retiramos del acto. Sí. Diputado Ojea, ¿No? En mi opinión, si los cambios se pueden hacer en la sala, que sea allí y no votemos acá. opina lo mismo. Diputado Camaño, ¿usted está por que nos pronunciemos sobre el sentido de alcance de este proyecto o que lo haga directamente la sala? Nosotros estamos pronunciando La sala. Sí. es sobre la aceptación. Sobre la sala, aceptación, la sala. perdón, sobre la Sí, aceptación. la del sala. proyecto. Sí, la sala. La sala. La sala. Ya, La entonces se despacha el proyecto, Eh, se despacha así nomás, presidente. Sí, pero que conste que... Sí, Sí, ya. sí, que Eso conste va, que yo. va a quedar constancia en el informe. Sí, queda esa constancia Don de la Félix diputada. Bugueño, diputado informante, presidente. Perfecto, diputado Bugueño, Diputado copiado, ¿cierto? Usted va a la sala a informar, así que para que esté atento. Sí, Que los cambios se hagan en la sala. ya. Y usted tiene que informar y leer el informe, así que Listo, presidente. se da por enterado. Perfecto. Sí. Pasamos Sí. al segundo tema. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla. Segundo punto de la tabla, moción que prohíbe y sanciona el tránsito y circulación de vehículos motorizados en el borde costero del territorio nacional, con las excepciones que indica. Esto es boletín 14.049-15. Para ello está nuevamente el subsecretario y también está doña Daniela Manusevich, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, y don Cristóbal Correa Yunis, asesor legislativo también del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a darle la palabra en primer lugar al subsecretario y luego a Daniela Manusevich. Subsecretario. Gracias, presidente. Traíamos una presentación. No sé si la podrán poner. Sí, ya. Entonces, este proyecto de ley que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en el borde costero del territorio nacional con multas y excepciones que aplica. La siguiente, por favor. El esquema de la presentación, bueno, primero un resumen de la moción y también vamos a mostrar la postura en particular del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, entendiendo que también hay otros ministerios que también quisieran dar su opinión propia. El resumen de la moción, básicamente es un proyecto de ley muy corto. Son solamente 2 artículos, uno que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en el borde costero del litoral de todo el territorio nacional, hace una definición también de lo que se entiende por borde costero y se exceptúa la prohibición para vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención o aseo y aquella actividad debidamente autorizada. Y en su segundo artículo indica las sanciones que están fijadas en desde 4 UTM y serán denunciadas por los organismos fiscalizadores respectivos al juzgado de policía local correspondiente. Con respecto a la definición del borde costero, esto está en el decreto número 9 sobre concesiones marítimas. Se define como borde costero a la franja del territorio nacional que comprende la costa marina, fluvial, lacustre
y el mar territorial de la República. Así que está definido cuál es esa es lo que se entiende por borde costero, el concepto jurídico del borde costero. El objeto de este borde costero es promover el desarrollo armónico, integral y equilibrado justamente del borde costero. Hoy día existe una política nacional de uso del borde costero que está en el decreto 475 del año 94 de la actual Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí es donde se define cuál es este concepto del borde costero y cuál es la política nacional de uso de este borde. La política, la que hicimos mención recién, establece como objetivo general el propender a la protección y conservación del medio marítimo, terrestre y aéreo. Entre ellos también, obviamente, está el borde costero como medio marítimo, también puede ser fluvial o lacustre. Hoy día existe un deterioro medioambiental que ha hecho necesario el replanteamiento de estas políticas públicas, considerando que en nuestro país hay más de 4.200 kilómetros de costa. Para hacer un poco de historia, el Ministerio de Defensa en el año 84, a través de una orden ministerial, ya instruyó la prohibición de ingresos de ingresos de vehículos en toda la costa litoral de la República, así como sus playas, terrenos de playas, ríos y lagos y demás bienes nacionales de competencia de dicho ministerio. Así que esto está contenido hoy día en una orden ministerial. Por otro lado, a raíz también de esta instrucción, se señalaba como relevante el resguardo y la protección de la flora y fauna costera. Ahí hay una definición también que está dentro de este cuerpo normativo, pero básicamente la razón de resguardar este borde costero tiene raíz en base al resguardo y la protección de la fauna y flora costera que está en ese párrafo que ustedes ven ahí en la presentación. ¿Cuál es nuestra postura desde la Subsecretaría de Transporte y desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en general? Hoy día, en nuestra opinión, no, como ministerio, no tenemos competencias propias que tengan que ver con la reglamentación o la legislación con respecto a aspectos que están fuera del tránsito en vía y caminos públicos. Por lo tanto, en ese sentido, el borde costero queda fuera de nuestras atribuciones, ¿ya? No nos afecta a nosotros nuestras propias atribuciones y competencias. Nosotros creemos que esta moción recoge aspectos que sí tienen un carácter estratégico y de protección del límite y fronteras, tal cual lo define también la propia instrucción que emana desde el Ministerio de Defensa, y por lo tanto, en nuestra opinión, el organismo competente acá debería ser la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa, como organismo competente de implementar y materializar la política nacional del uso de borde costero. Sin perjuicio de lo anterior, obviamente estamos de acuerdo con la promoción de medios de transporte más limpios, pero que también no tengan efectos sobre el medio ambiente, no solamente sobre el uso propio del vehículo, ¿cierto?, en términos de emisiones, sino que también dónde circulan estos vehículos, pero eso tiene que ver más bien con un lineamiento general. Pero en cuanto a lo que es nuestra atribución y competencias, creemos que están fuera de nuestro quehacer, entendiendo que están fuera también de las vías y caminos de uso público, como pueden ser cualquier camino que en esa condición esté. Así que, por lo tanto, nuestra opinión en este caso es que no nos podemos pronunciar con respecto a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Castro, luego el diputado Badilla. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo creo que bastante honesta su presentación, de toda lógica, sobre todo para una persona que conoce el uso de estos artefactos, no solamente por diversión. Dejemos de lado lo que es la diversión y los motoqueros, por ejemplo, entendiendo obviamente que no pueden circular por partes donde hay sitios de protección. En mi región se vive mucho este tema. ¿Por qué? Porque tenemos una larga costa, tenemos muchas zonas que son solamente accesibles por vehículos 4x4 o estas cuatrimotos o motos especiales, qué sé yo, que las ocupan por lo demás pescadores y gente que vive en pequeños villorrios o en pequeñas aldeas. Entonces, es muy fácil verlo y por supuesto que si uno se imagina, no sé, por las dunas de Reñaca o las playas de Reñaca, sería impresentable ver una motoneta pasando por el medio. Pero uno muchas veces se olvida de la ruralidad que se vive en la costa. Y esa ruralidad muchas veces es compensada con esta clase de medios de transporte. Por supuesto que sería mucho mejor tener algún vehículo motorizado eléctrico, pero estamos hablando muchas veces de lugares donde la moto
ejerce una función de transporte, de llevar los pescados para arriba o para abajo, los mariscos, de llevar a los cabros chicos hasta donde pasa la micro y llevarla muchas veces incluso como energía. Se conecta cuando se cae la energía, ya no dio más el panel o el motor se echó a perder, el motor de 2 tiempos, qué sé yo, se conecta a la moto. Es así como se vive en la ruralidad, por lo menos en la zona del norte. Y en ese sentido, y entendiendo que ya existe y está controlado efectivamente, como bien lo dice el subsecretario, por Fuerzas Armadas, es justamente la gobernación de Puerto la que generalmente va y fiscaliza esta clase de cosas, es que yo en lo personal creo que tiene muy buen espíritu, pero ya está funcionalmente acotado el tema por las mismas Fuerzas Armadas. Es muy conocido el tema, si uno lo lleva, qué sé yo, a otro ámbito, cuando le dicen, no, Carabineros no puede pasar, por ejemplo, a la zona de playa, efectivamente, porque son las Fuerzas Armadas quienes lo contienen allá. Y con todas esas salvedades que le he dicho, señor presidente, creo que es un proyecto bien impulsado en términos de espíritu, pero que en la realidad ya está siendo controlado, número uno, y no se condice con el buen criterio que hasta el día de hoy han tenido las Fuerzas Armadas en ese sentido, que muchas veces entienden perfectamente que el pescador, que la persona que vive en el villorrio costero, es su fuente. No tiene quizás para la camioneta 4x4 con los tremendos neumáticos, pero si esa moto de 4 ruedas china o esa moto de 4 ruedas de segunda mano, a él le sirve para movilizarse. Y en mi entendido ya está controlado y por lo tanto pasar a una ley simplemente sería un saludo a la bandera, con muy buen espíritu, pero un saludo a la bandera. Gracias, señor presidente. Sí. Gracias, diputado Castro. Diputado Boadilla. Ya. Invente otro. Tiene facilidad usted para... No, valorar la exposición del diputado Castro ha sido sólida, ¿ya? Y yo creo que me ha dado los argumentos como para tomar una decisión respecto a este proyecto, ¿ya? Pero quisiera complementar. Lo que no dijo el diputado Castro es que hay iniciativas a veces nuestras, yo me incluyo, que intentamos resolver temas que ya están resueltos. Y pensamos que todo a través de una ley vamos a resolver cuando en la práctica eso no ocurre. Aquí la facultad para controlar el borde costero está definido y la autoridad marítima es la que debe y tiene que controlar el borde costero. Y a través de una ordenanza del Ministerio de Defensa esto está resuelto desde el año 1988. A algunos a lo mejor no les gustará el año en que se resolvió esto, pero es un tema que ya está resuelto. Por lo tanto, presidente, yo creo que este es un proyecto total y absolutamente innecesario. Gracias, he dicho, diputado Badilla. Porque eso no lo había mencionado el diputado Castro. Fue muy prudente Sí, yo voy a discrepar de usted. Yo siento que este es un proyecto que es necesario. Entre otras cuestiones, el diputado Castro indica expresamente en cuanto a sus excepciones, señala la circulación de vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención o aseo, y además aquellas actividades debidamente autorizadas, como sería, por ejemplo, las que usted narraba. Y además entrega competencia a los juzgados de policía local para las correspondientes sanciones. A mí me parece que es un proyecto que es necesario de abordar. Es cierto que existe un mandato, que lo ha señalado también el subsecretario, que recae en el Ministerio de Defensa, pero quisiera comentarles que cuando vimos, por ejemplo, la semana pasada el presupuesto de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, y nos tocó escuchar al almirante, una de las aprehensiones que manifestó tenían que ver con la Dirección General de Territorio Marítimo, la Directemar, que en el fondo es una tercera policía que tenemos en Chile. Se nos olvida que tiene un rol eminentemente policial respecto a la incapacidad de poder controlar adecuadamente todas las actividades que ocurren tanto en el borde costero como en alta mar o en litorales lacustres, etcétera, tanto por falta de dotación, de equipamiento, pero también porque estamos hablando de un nivel de extensión muy, muy grande.
y también por falta de normativas más estrictas, principalmente en cuestiones que tienen que ver con carácter medioambiental. Vamos a darle la palabra ahora a doña Daniela Manusevich del Ministerio de Medio Ambiente para que pueda también dar a conocer su visión y ya que además ha quedado evidenciado que requerimos la opinión del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Defensa, vamos a tener que generar esa invitación también para que puedan pronunciarse. Sobre el punto, diputado Castro. Sobre el punto solamente, sin intentar corregirlo, señor presidente, pero yo quizás no fue lo suficientemente claro. Cuando dijo el subsecretario efectivamente que esto estaba controlado, es porque sí existe penalidad y sí existe la atribución de un juez de policía local para sancionar a una persona que anda en un vehículo motorizado ya. O sea, si eso existe. Si usted toma hoy día, no sé, una motoneta, se pone a circular, a usted va a ir, lo van a agarrar las Fuerzas Armadas, porque no se puede meter ahí, no se va a meter un carabinero, ¿cierto? Aunque cambiemos esta ley, no se mete. Por lo tanto, lo agarra alguien de las Fuerzas Armadas o saliendo un carabinero y lo lleva ante un juzgado de policía local y usted tiene su multa. Lo que le digo yo es que estamos sobre legislando, porque eso ya está resuelto y se resuelve y a mí me toca verlo. La única diferencia que yo le estaba diciendo no es porque solamente están autorizadas y siguen estando autorizadas lo que dice usted y está correcto. La única diferencia que yo hice hincapié acá es que las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy, y con ley o sin ley lo van a tener igual, es el criterio. El criterio para ver una persona que en el fondo no tiene un auto, que vive en un villorrio, en una, qué sé yo, exacto, pero no está autorizada tampoco, sino que simplemente criterio. Entonces, por eso le digo yo que creo que es, por supuesto que me imagino que todos vamos a compartir el espíritu, pero siento yo que cuando digo estar legislando sobre algo que ya está resuelto es porque efectivamente no hay nada nuevo en ese proyecto. Eso es todo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Daniela Manusevich, por favor, tiene la palabra. Ministerio de Medio Ambiente. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Se le escucha bien, sí. Y está autorizada para poder compartir pantalla. Muchas gracias. Me parece que ahí están viendo mi presentación. Así es. ¿Ven la presentación completa, no con las notas? En pantalla completa, sí. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a pasar a presentar la posición. Bueno, yo soy Daniela Manusevich, jefa de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, y básicamente lo que nosotros queremos comentarles sobre esta ley es la importancia que tiene desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, y eso es lo que les voy a pasar a presentar. Bueno, del proyecto no me voy a detener largamente porque ya se presentó, digamos, un poco el contexto en el cual se origina y cuál es el objetivo que este tiene. Entonces, básicamente prohibir el ingreso al borde costero en todo el territorio nacional, y si bien es bastante sencilla, digamos, un término de uso articulado, yo quiero contarles un poco la importancia que tiene y mostrarles argumentos de que quizás no lo estamos haciendo tan bien y de por qué sería importante hacerlo mejor. Bueno, acá tenemos estamos hablando de lo que algunos consideran recreación y cuál es el impacto que eso tiene. Primero que nada, darle un contexto un poquito más general. Gran parte de las aves que nosotros podemos encontrar en Chile no son aves, o sea, son aves migratorias, es decir, que viven parte del año en las costas de Chile y parte del año en las costas o en otras zonas de Norteamérica. Y ellas tienen sus rutas migratorias y parte de sus ciclos reproductivos terminan de ocurrir en Chile. Entonces, cuando nosotros estamos afectando la biodiversidad, no es solamente un problema que nosotros estemos afectando en nuestro territorio nacional, sino que estamos afectando la biodiversidad global, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, las aves son uno de los grupos que está mejor documentado. Sin embargo, existen muchos otros impactos que aún no conocemos del uso de vehículos motorizados en las costas. Entonces yo aquí lo que les quiero informar y hacer ver es que nosotros estamos viendo la punta de un iceberg, no necesariamente estamos viendo todos los impactos que tiene este tipo de prácticas en la biodiversidad. Aquí mostramos, bueno, podemos agruparlas de muchas formas las aves, pero básicamente el mensaje aquí es
no es lo que nosotros vemos en Chile está conectado con el resto del planeta. Bueno, aquí podemos ver una lamentable imagen de un pilpilén que fue atropellado por algún vehículo, y esto es lo que afecta a las poblaciones y la reproducción de estas poblaciones, de las que están bien documentadas, insisto en el punto que hay otras que aún no sabemos. Entonces, lo que pasa aquí es que se atropellan a los polluelos, a los juveniles y a veces también a los adultos, se aplastan los nidos y se destruyen los huevos, por lo tanto no se completa el ciclo reproductivo. Además de esto, hay perturbación de las aves, o sea, el hecho de que entre un vehículo motorizado que mete ruido y hace otras cosas, también impacta a otras especies además de las aves. Bueno, tenemos varias especies que están clasificadas. El Ministerio lleva procesos de clasificación de especies. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la distribución, es decir, donde encontramos una especie actualmente, podemos decir, bueno, esta especie está corriendo un peligro. ¿Qué quiere decir un peligro? Un peligro de que se extinga eventualmente en el peor caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no ocurra? Tomar medidas. Entonces, se hacen procesos de clasificación de especies donde se clasifican como vulnerables. Y parte de estas especies están justamente, habitan en las playas, en las dunas y en los humedales del borde costero, y son un área importante de descanso, de alimentación y de reproducción, como ya se les mencioné. Entonces, por ejemplo, tenemos al chorlo nevado, que está clasificado como vulnerable por el Decreto Supremo 23 del 2019 del Ministerio de Medio Ambiente, y al pilpilén común, que también está clasificado como una especie casi amenazada por el Decreto Supremo 16 del 2020 del Ministerio. Y el tema aquí es que son poblaciones que están declinando, es decir, no lo estamos haciendo bien para ellas. Y como les digo, este es un indicador de más cosas que pueden estar sucediendo en los ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado desarrollando desde el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, primero que nada, se suscribe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, gracias al apoyo de fondos internacionales que se ejecutan a través del Ministerio. Entonces, a través de estos proyectos buscamos nosotros proteger a las aves que nidifican en las dunas y en las playas, por ejemplo, en la desembocadura del Valle del Elqui. También, con el apoyo de este mismo proyecto, se realizó una serie de jornadas de capacitación. Hoy en día existe también un fuerte desconocimiento del proceso biológico reproductivo de las aves, que es necesario capacitar, enseñar, que está dirigido al personal de las gobernaciones marítimas, de IRINMAR y capitanías de puerto del país. Y ese es un trabajo que sin duda hay que tener este tipo, robustecer la legislación, nos ayuda a ir empujando este tipo de protección y a evitar que las poblaciones sigan disminuyendo. Los planes recoge, que son básicamente una vez que una especie se considera a través del proceso de clasificación del Ministerio que está, que está amenazada, se generan una serie de acciones para abordar el problema, y esto se ha identificado claramente como un problema porque es una amenaza para estas poblaciones de aves. Bueno, también tenemos la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que en su acción número 48 busca incluir en los planes de acción en las regiones y en los objetos de conservación que correspondan acciones concretas que apunten a disminuir la interacción entre vehículos a motor fuera de la ruta y en otros sitios de importancia para las aves. Esta estrategia de conservación de aves fue un trabajo muy intenso que se realizó en la división con una gran cantidad de expertos académicos, sociedad civil, ONG, donde entre todos se buscaron cuáles son las principales amenazas para las aves, y los vehículos motorizados se identificaron como una de las amenazas más importantes para las aves playeras. Entonces, en ese contexto también se elaboró una serie de material de difusión en el marco del GEF de humedales costeros. Esta estrategia vale también la pena decir que está también aprobada, es algo oficial de parte del Ministerio en enero de 2022. Bueno, entonces, por lo tanto, bueno, en esta imagen ustedes aquí pueden ver los huevitos, digamos, de las aves, que a veces si uno no tiene un ojo entrenado no los ve, piensa que ahí no hay nada. Pero la verdad es que uno cuando va aprendiendo y va conociendo el ciclo reproductivo de las aves se da cuenta que hay una gran biodiversidad que está en las playas. Entonces, este proyecto, la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una relación directa con
varias acciones que se han estado realizando para proteger la biodiversidad. Si bien existe esta orden ministerial del Ministerio de Defensa que prohíbe el ingreso de vehículos a las playas, sentimos que es muy importante robustecer y avanzar en este tipo de legislaciones. Si bien, y por otro lado, sin duda, creemos que, y estamos completamente disponibles para mejorar algunos puntos, para que se analicen en detalle para la discusión en particular del proyecto. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de otra ave que murió producto de una huella vehicular que vivió solamente 5 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela Manusevich, del Ministerio de Medio Ambiente. Se abre la palabra nuevamente. ¿Qué está clarito, diputado Mellado? Por favor, expréselo con micrófono para que quede registro. Gracias, presidente. Presidente, también tenía mis dudas con respecto a que ya está en la legislación local. Y tienen razón, este tema del medio ambiente y de la biodiversidad es algo que normalmente no vemos. Y tenemos muchas comunas, ¿no es cierto?, que están administradas por municipios pequeños donde existen playas, incluso no existen, o incluso alguna normativa local que también incluya este tipo de situaciones. Nos damos cuenta que existe también las cuadrimotos, que muchas veces nosotros se instalan en las playas y la verdad es que ni siquiera existe alguna norma que hoy día se los prohíba. Por lo tanto, creo que es fundamental recoger esta propuesta, analizarla, ver si existen algunas indicaciones, como explicaba Daniela del Ministerio de Medio Ambiente, y creo que se puede avanzar con este objetivo de legislar al respecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Mellado. Diputado Mauricio Ojeda. Habiendo escuchado la presentación, se me refuerza no solamente el tema de que ya se ha legislado respecto a esto mismo, sino que más bien cómo llevar a la práctica lo que se propone desde la exposición. ¿En qué sentido? Hoy día, más que la Fuerza Armada, es la Armada de Chile la que tiene que fiscalizar una cantidad de kilómetros de costa gigante. Ni siquiera en las playas o en los lugares centrales, entiéndase, Pucón, Viña, podemos ver la suficiente cantidad de marinos para poder fiscalizar lo que hoy día existe. Peor aún, creo que lamentablemente sería letra muerta si es que fuésemos a legislar sobre esta misma temática. Imposible pensar siquiera en la posibilidad de que Carabineros pueda llegar a fiscalizar. Hoy día Carabineros está sobrepasado y tenemos varios años antes de que pueda siquiera pensar en disponer de personal para labores distintas de las que hoy día están haciendo. Entonces, creo efectivamente que gran parte de la legislación respecto a esta temática existe, sería sobre legislar, y en segundo lugar, mi opinión es que lamentablemente sería letra muerta, entendiendo que el cuidado de las aves, etcétera, es tremendamente importante y lo comparto, pero creo que sobre legislación y además letra muerta porque es inaplicable, lamentablemente. Creo que está regulado. Gracias, es lo suficiente. Gracias, diputado Ojeda. El diputado Jaime Mulet tiene la palabra solicitada en el Zoom. Diputado Mulet. Gracias, presidente. Presidente, a mí... diputado Mulet. Perdón. ¿Sí? Ahora sí se había quedado congelado. Ahora sí, diputado. Gracias, presidente. No, decía que no sé si está sobre legislado o no, me voy a hacer una propuesta sobre eso, pero me gusta el proyecto de ley. Creo que es muy necesario, digamos, la falta de conciencia que hay en esta materia. Había escuchado de otro que había presentado el diputado Ibáñez, similar, no lo sé, pero creo que a mí me interesa que se siga investigando, que se siga abordando. Creo que podríamos pedirle a la Biblioteca del Congreso algún informe, presidente, si este proyecto se está viendo en nuestra comisión, como según entiendo, para que haga un estudio sobre ese eventual sobre legislación o sobre regulación de la materia. Si bien es cierto, está el tema de quién fiscaliza, digamos, ese es otro problema, que obviamente es importante, que tiene que ver con el cumplimiento, en fin, que tiene que ver con la efectividad de la aplicación de la norma. Pero creo que, por mi experiencia en la región de Atacama, digamos, esto es muy recurrente, y ocurre habitualmente, y efectivamente no hay fiscalización, pero
hay que apostar también en la educación y creo que la norma tiene que ir, obviamente, cumpliéndose, no obstante no haya un marino o un policía por playa, digamos. Igual habrá que ver la forma en que se comience culturalmente a cambiar y a entender que no es llegar y pasar por una playa en una 4x4, en una moto, en fin, o destinar lugares especiales en épocas del año donde se puede hacer y limpiar, digamos, y no causar el daño a la biodiversidad, a las especies, en fin, como se señala acá. Me gusta mucho. Yo estoy estudiando agregar al otro proyecto de ley que es similar, estamos trabajando eventualmente para agregar el desierto florido o los espacios de desierto florido con una misma finalidad, ¿ah? A propósito de las especies vegetales. ¿Ah? Quiero decirlo, a mí me gusta el proyecto y en lo concreto, presidente, si se puede estudiar esta eventual sobreregulación, que creo que hay que tenerla clara para no ser irresponsables, si ya está regulado de esta manera, en fin, cosa que me parece que no. Pero me gustó, me gusta y creo que es muy útil y apostaría al cambio cultural también, presidente. Gracias, presidente. A usted, diputado Mulet, a mí me gustaría plantear algunas interrogantes que me deja este proyecto. En primer lugar, respecto a quién es efectivamente el organismo que es competente para fiscalizar, más allá de lo que tenemos hoy día, plantearnos en el sentido de lo que es realmente pertinente en términos de lo que estamos buscando proteger. Si se podrían eventualmente realizar denuncias de carácter ciudadano, por ejemplo, ante el municipio local, algo similar a lo que ocurre con la ley de plásticos de un solo uso, donde desde el ejercicio ciudadano uno puede hacer denuncias. ¿Qué organismo, por ejemplo, se encarga de la señalización? ¿Es algo que le corresponde a la Directemar? ¿Lo puede abordar el Ministerio de Transportes u otro servicio? Creo que esas son cuestiones pertinentes de aclarar con miras a poder legislar en esta materia. Me gustaría además, para que podamos avanzar realmente de manera correcta, invitar a la Subsecretaría de Defensa, ¿es la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas? Para la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sí, para que nos pueda entregar una opinión al respecto. Y también me gustaría que pudiéramos oficiar a la Directemar en específico y preguntar por la cantidad de fiscalizaciones y multas que han emitido por infracción al decreto al que se hace mención en los últimos 2 años, por ejemplo, o quizás omitir la parte de pandemia, 2019, 2018 podría ser ese periodo. Yo creo que eso ya para efectos estadísticos de formar una opinión podría bastar. Podemos tener el acuerdo para aquello, tener esta discusión en una próxima oportunidad con la participación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con estos datos de parte de la Directemar y también conociendo la visión de algunas organizaciones medioambientales y también de quienes, por ejemplo, podrían verse afectados negativamente, como sugería el diputado Castro y usted, diputado Badía, también, que eventualmente sí o sí tienen que hacer uso de algún tipo de vehículo para poder desempeñar una actividad productiva o acercarse a su domicilio, etcétera. Pero sería interesante poder tener todas aquellas visiones para armar un panorama más general. Diputado. El diputado Mellado, Cosme Mellado, que tuvo que ausentarse por estar en otra comisión, tengo entendido, ya hizo una alusión a que hay comunas costeras en que tienen normado, que tienen alguna ordenanza respecto de esto. A lo mejor sería interesante pedirle al diputado Mellado que nos recomiende algún alcalde que tenga alguna normativa que esté en vigencia. Lo contrario. Entendí que habían comunas costeras pero que no tienen nada al respecto, que no tienen ni siquiera acceso al borde costero. Entendimos distinto, pero él dijo que habían comunas en que había alguna normativa que regulaba esto también en forma complementaria. ¿Ya? Sí, existen numerosos municipios a lo largo de Chile que tienen ordenanzas municipales al respecto, pero muchas otras comunas que tienen físicamente la costa, pero dificultan su acceso, o hay pocas comunidades alrededor donde no hay ninguna regulación. Daniela Manusevich, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente quisiera recalcar el punto que yo creo que es comprensible la visión de que faltan manos, digamos, para ejercer en completo como nos gustaría idealmente esta eventual regulación.
Sin embargo, una ley lo que hace también es impulsar un cambio cultural. O sea, al final las leyes que realmente funcionan son aquellas que efectivamente logran cambiar la mentalidad de las personas. Y para eso necesitamos algo de peso. Necesitamos fortalecer la educación, necesitamos tener una ley que efectivamente empuje esto. Estamos en una crisis de biodiversidad severísima. Entonces, ya no, si bien yo entiendo... tenemos que empezar a hacer las cosas distinto y tenemos que buscar las formas de provocar estos cambios culturales. Entonces simplemente quería cerrar un poco con ese énfasis de que es importante que esto tenga más peso para que provoque un cambio cultural, para que provoque una sensibilización y eventualmente no necesitemos ningún fiscalizador porque todo el mundo entiende el valor de la biodiversidad. Muchas gracias, Daniela. Diputado Gea. Comparto con lo que plantea respecto a que este es un tema de educación, efectivamente, y creo yo que quizá sería bueno plantear un proyecto de ley en aquella lógica, en los colegios, aplicar en algún ramo, en el registro curricular de los alumnos, desde pequeños, porque efectivamente tenemos más de 8.000 kilómetros de costa y, insisto, el personal de la Armada hoy día no es capaz ni de sostener siquiera lo que sucede en las playas principales, Pucón, Viña, teniendo gran cantidad de problemas, tanto en el día como en la noche. Entonces, es ahí donde yo digo que sería lamentablemente letra muerta, a menos que esta ley viniera asociada dentro del presupuesto con personal adicional de la Armada de Chile solamente para dedicarse a fiscalización, que significa sueldo, vehículos, viáticos, etcétera. Entonces, yo comparto esa apreciación, es diputado. complejo, Sí. muy complejo. Y de hecho, es algo que comentamos en la subcomisión de presupuesto respectiva la semana pasada cuando nos tocó revisar la situación de las Fuerzas Armadas y la parte de fiscalización, se hizo bastante énfasis en aquello. Le agradecemos tanto al subsecretario Pineda como a Daniela Manusevich su presencia en el día de hoy. Vamos a continuar esta discusión en la medida que tengamos el espacio legislativo durante el mes de noviembre. Presidente. Diputado Mulet. Disculpe que lo interrumpa, presidente, pero yo pedí el informe a la biblioteca. Vamos a eso. Sí, gracias, presidente. Sí, entonces vamos a tomar el acuerdo de pedir ese informe a la biblioteca, la invitación a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y el oficio de la Directemar para conocer sus estadísticas. ¿Habría acuerdo para aquello? ¿Sí? ¿Diputado Badilla? ¿Sí? ¿Diputado Lincoln? Perfecto, acordado. Respecto a, les damos las gracias nuevamente a tanto a Daniela como al subsecretario Pineda. Y respecto a la sesión que tenemos el día 8 de noviembre, donde hemos hablado de la necesidad de que esté el ministro de Obras Públicas, además de la Dirección de Concesiones, tenemos un proyecto de ley desde el Ministerio de Obras Públicas que es bastante simple en apariencia, que está con urgencia simple también, y que formula una indicación al proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas, boletín 12.697-15. Esto está fechado en Santiago, 24 de octubre del presente año. Es un único artículo, por lo tanto yo les pediría que podamos también, aprovechando que va a estar el ministro, que va a estar la Dirección de Concesiones y que vamos a estar tratando materias vinculadas, a que podamos dar esta discusión y eventualmente votar el día 8 de noviembre. Si eventualmente tenemos que extender la sesión ese día, yo creo que no habría problema para que podamos tener el debate que corresponde, pero que además podamos avanzar en la tramitación de iniciativas que son relevantes, teniendo por ejemplo lo que señalaba el diputado Badilla al principio sobre el peaje en la ruta de Vitata y otras situaciones más que son complejas y que por lo tanto este proyecto de ley es relevante en ese orden de cosas. ¿Les parece que dejemos establecido entonces que el día 8, además de todo lo que está rodeando la quiebra de estas empresas, lo vinculado a obras abandonadas, etcétera, podamos abocarnos también a esta discusión? Perfecto, lo abordamos de esa forma entonces. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos por esta oportunidad.